suyo, ahora es otro. Sí. Bueno, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a lo que es las actividades de lo que son los coloquios de la Escuela de Física. En esta ocasión tenemos y contamos con la asistencia del señor físico matemático Luis Felipe Flores, el cual nos va a dirigir una charla acerca de econofísica, ¿verdad? Y es, como él lo menciona en la introducción del tema, es una introducción a lo que es la estadística. Entonces, los dejamos con él. Esperamos contar después con sus conclusiones, es decir, con sus preguntas al final del coloquio. Y sin más, pues, el señor Luis Felipe Flores arranca con la charla. Muchas gracias. La verdad, econofísica es un área tan poco explorada que pues esto pretende ser una introducción. O sea, si ustedes no entienden de todo, espero las preguntas al final. Y también, como ven aquí en la agenda, vamos a tener un montón de puntos donde hay detalles que cubrir. Y los detalles están aquí puestos. Entonces, si a alguno le interesa pedirme estas diapositivas, yo se las doy para que puedan con cuidado. Solo un paréntesis. Si usted nos la facilita, nosotros la estamos subiendo en la página institucional de la escuela. Y así ellos ya sabrán para que busquen la página de la escuela y no hay problema. Solo que la dejen en la computadora y yo la subo. Perfecto, entonces ahí la pueden buscar y entonces para que no tengan el miedo de que les voy muy rápido o algo así. Entonces miren, vamos a hacer como una motivación con un ejemplo y vamos a ver de dónde viene toda esta idea de la econofísica, qué es exactamente, y vamos a ver unos cuantos modelos iniciales. Este concepto del equilibrio, que tiene mucho que ver con los gases en este caso y otro tipo de materias, y después vamos a ver un poquito de la teoría estadística para poder realmente entender y meterse al campo, porque o sea, es un campo técnico que necesita un estudio serio, hay libros ya escritos, y entonces esto de acá es como un resumen de uno de los libros, de los primeros libros que se hicieron, y entonces vamos a dar como que un repaso de ello. Entonces, vamos a ver. Hay matemáticos muy conocidos como Daniel Bernoulli, de que él trabaja muchas cosas realmente, pero trabajó también en economía, y entonces desde ese momento ya se estaban como mezclando ideas de gente que trabaja en física y que trabaja en economía también. De allí, la motivación en sí fue cuando en los 1980 teníamos tantos datos a nuestra disposición de que podíamos comparar ciertos modelos económicos ideales y se vieron cuáles estaban malos, cuáles estaban buenos y se podía discriminar mejor. Entonces eso hizo de que nosotros tuviésemos como la capacidad de entender qué los economistas estaban haciendo mal y entonces intentar repararlo con técnicas que en física al menos estaban muy bien desarrolladas. Entonces, no satisfechos con el status quo de los modelos económicos, fueron los de mecánica estadística que en mediados de 1990 ellos intentaron explicar con modelos de física ciertos fenómenos de economía. Entonces, uno de ellos fue Eugene Stanley, de que de hecho de él es quien vamos a hacer como un resumen del libro de Econofísica. Él lo escribió en 1999, entonces si se fijan es relativamente nuevo esto, o sea, no tiene, apenas tiene como 20 años. Y eso es poco en cuanto a ciencia, porque todavía necesitamos que los modelos sean comprobados, etcétera, etcétera. Entonces, también, aunque solo termodinámicos estadísticos eran en un inicio, tenemos otro ejemplo como este libro de cálculo estocástico en variaciones que se aplica a finanzas. Y entonces resulta de que ahí hay ejemplos de formalismos de teoría cuántica de campos. O sea, son formalismos que vienen inspirados de mecánica cuántica y que resulta que tienen aplicaciones directas en cálculos para finanzas. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo para intentar entender la idea central de todo esto. Entonces intenté hacerlo como local, el ejemplo. Entonces imaginemos que en San Pedro Sula hay una escasez de algún objeto particular. Entonces pueden imaginarse cualquier cosa, pero decimos que va a costar 18 lempiras. Puede ser un churro o algo así. No sé. Entonces, 18 lempiras el churro, porque quizás está como en escasez allá y toda la cuestión. O sea, lo quieren, hay mucha demanda. Entonces, pagan 18 lempiras por él. Y en Tegucigalpa cuesta 12 lempiras. Entonces, eso quiere decir de que yo me puedo agarrar un montón de churros aquí en Tegucigalpa, me voy a San Pedro y los voy a revender. Y entonces, ¿qué hago? Estoy generando dinero de la nada, básicamente, solo gastando mi pasaje, que digamos que gasto 300 lempiras. No sé, tengo algún carro ahorrativo, entonces puedo ir.
Si uno hace el cálculo, digamos, con 500 unidades, nosotros vemos de que ya de la nada tenemos 2.700 lempiras que ganamos solo con aprovechar ese hueco, por así decirlo, en la oferta y demanda de esos dos mercados. Entonces, la idea es la siguiente. Uno tiene estos dos sistemas que es pues Tegucigalpa y tenemos a San Pedro Sula y tenemos solo un costo de comunicación. Algo está distinto ahí, que es el precio. O sea, el precio acá dijimos es 18 lempiras y aquí son 12. Pero el detalle es de que esto no va a ser igual siempre, porque en el momento que nosotros empecemos aquí a llevar los churros o el objeto cualquiera que tengamos hacia acá, la demanda va a empezar a bajar porque estamos como que ya sobreabundando acá. Y entonces eso va a bajar el precio y ya no nos va a salir tan factible. Incluso va a llegar un punto donde este precio se va a equilibrar casi con este, acorde al costo de traslación. Y entonces eso nos puede recordar como en física clásica, en termodinámica particularmente, cómo los gases, si estos dos fueran sistemas como imaginado de partículas en estado gaseoso, aquí y acá, con temperaturas diferentes, entonces lo que está sucediendo es que estos dos sistemas, al entrar en contacto mediante este mecanismo de comunicación, hay un intercambio de energía, podemos pensar, y eso equilibra las temperaturas. Entonces, ese es el modelo propuesto inicial que los mecánicos estadísticos pensaron para esta clase de situaciones, obviamente más complicados. Entonces, aquí les digo, o sea, el objeto A, o sea, el objeto, el churro en este caso que les estaba comentando, está internamente determinado, o sea, el precio viene del sistema, así como la temperatura viene de las partículas internas del gas. Entonces, la idea es intentar hacer una analogía entre quiénes son las partículas dentro de ese sistema, en este caso serían los partícipes del mercado, y ver cómo el modelo se acoplaría a ciertas conclusiones económicas. Y el mecanismo de comunicación, en particular, nosotros sabemos de que serían colisiones entre partículas de gases, ¿no? Pero en este caso serían pues los intercambios, o sea, es como que yo le vendo el churro a alguien más, entonces eso modela una colisión elástica dentro de las partículas en analogía hacia el gas. Entonces, eso es lo que le comentaba, hay un flujo de calor y entonces nosotros podemos incluso estudiar qué sucede cuando el mercado alcanza ciertas, entre comillas, temperaturas críticas. Así como, bueno, vamos a poner aquí la imagen, esta imagen, que es muy famosa en termodinámica, o sea, es un diagrama de fase donde podemos entender en base a presión y temperatura ciertos estados y propiedades macroscópicas de, en este caso, el agua. Entonces, si nosotros estamos en cierto punto aquí, un espacio de fase, nosotros podemos decir de que aquí hay ciertas propiedades de elasticidad, que por cierto en economía hay un paralelo de elasticidad que quiere decir qué tan sensible es un mercado a que si yo cambio el precio de algo, cómo me va a cambiar la demanda, por ejemplo. O si yo cambio la demanda, si por ejemplo un país se ve reducido su población o se ve aumentado, entonces cómo va a cambiar el precio de algo. Y eso tiene que ver con inflaciones y todo lo demás. Entonces, esto nos va a dar como un marco teórico donde podemos hacer una analogía completa de que si estamos en una región similar a propiedades compactas de la materia como un sólido, podemos concluir ciertas cosas elásticas, ciertas propiedades elásticas de la economía o del mercado. Pero van a haber puntos críticos, como por ejemplo este de acá, donde por si no saben, este punto crítico del agua es particularmente interesante porque el agua en estado líquido y el agua en estado gaseoso se dejan de diferenciar acá. Si se fijan, aquí hay una línea que los comunica y aquí es donde pasamos un cambio de fase. Pero si estamos por acá y hacemos un camino por aquí arriba, entonces el cambio de fase ocurre de una manera distinta y no se distingue realmente si es gaseoso o si es líquido. Entonces cosas similares pueden llegar a pasar en los mercados. La idea de todo esto es que nosotros vamos a intentar hacer un marco teórico que se acople a lo que sí sabemos que en los mercados ocurre. Y algo que nos gustaría que ocurriese es algo llamado no arbitraje. Esto es como un paralelo hacia lo que en termodinámica sería el equilibrio termodinámico. O sea, nosotros sabemos que un sistema está en equilibrio cuando no depende, su estado en un tiempo particular no depende de los estados anteriores. Uno dice cuando ya no se está moviendo, aunque eso es un poquito de mentira porque realmente hay sistemas como el vidrio, como la madera, como los geles, que no se están moviendo tal cual, pero no están en equilibrio, porque sí depende de cómo fueron formados. Entonces, esto de hecho es una asunción bastante fuerte, igual que en termodinámica el equilibrio
como que donde quisiéramos estar. Básicamente el principio del no arbitraje dice de que no se puede hacer lo que nosotros estábamos haciendo antes. O sea, tener un churro que podíamos comprarlo barato, venderlo caro. O sea, eso no debería de pasar porque si no los mercados pueden colapsar. O sea, al distribuidor de churros inicial o del objeto A no le va a gustar obviamente de que haya mercados abajo del que él vende que estén ahí como interrumpiendo su oferta y demanda. Entonces, básicamente aquí puesto de ecuación matemática sería que si tenemos un flujo de dinero asociado, y esto es bueno que lo hagamos en diagramas, o sea, en finanzas de fin común, tener como una línea de tiempo y tener aquí como en un tiempo de referencia T sub 0, cuánto, por ejemplo, estoy pagando por algo que compro. Entonces, esto puede ser, por ejemplo, yo compro un local y entonces yo lo voy a empezar a alquilar el local. Entonces, esto es lo que yo lo compro a un precio P, pero el local obviamente me va a empezar en un tiempo futuro, cuando me lo alquilen, me va a empezar a producir dinero. Entonces, aquí va a haber un C sub 1 y aquí va a haber un C sub 2 y aquí van a haber muchas otras ganancias. Entonces, lo que estamos diciendo con el principio de arbitraje es que si nosotros tenemos que todas estas ganancias son positivas, porque claro, aquí pueden haber pérdidas, que tal de que un día, no sé, no hubo luz y entonces ya nadie me alquiló el lugar, entonces yo ya no puedo decir que gané, incluso voy a perder porque estoy perdiendo porque yo alquilé algo más, o no sé, pero estoy perdiendo dinero. Entonces el punto es que si todos estos son positivos, el precio tuvo que ser positivo. O sea, no puede ser que yo haya pagado algo negativo y me haya de la nada generado dinero. O sea, esto de pagar negativo se refiere, por ejemplo, a lo del churro. O sea, nosotros compramos el churro y lo revendimos. Entonces, ¿cuánto fue nuestra paga? Nuestra paga fue negativa porque ganamos dinero, de hecho. Y bueno, esto tiene consecuencias que de hecho son bien necesarias en el análisis económico. Por ejemplo, si tenemos dos objetos, un precio 1 y un precio 1 y precio 2, por ejemplo, dos carros. Imagínense que yo tengo no sé, un Toyota y tengo un Honda. Y entonces yo los quiero vender por separado. Yo los compré por separado y yo los voy a vender juntos. Y entonces, si los precios individuales son estos, lo más sensato es que el precio en conjunto tenga que ser la suma de ellos. Pero resulta que esto solo se cumple si se cumple el no arbitraje. Entonces, el no arbitraje o el equilibrio económico en este caso es lo que nos garantiza esta clase de comportamientos bien portados. Si no, pues la economía por eso es tan caótica a veces, es bien difícil de predecir porque ni siquiera estas cosas están garantizadas la mayoría del tiempo. Para ello se creó un modelo llamado el modelo de intercambio cinético, que es aquel que nos dice cómo van a haber mecanismos que nos van a llevar a ese equilibrio. Entonces nosotros tenemos que el equilibrio termodinámico es cuando ya las partículas se establecieron en un estado de equilibrio, y entonces el modelo de intercambio cinético va a ser similar. Este modelo pretende explicar la distribución de riquezas e ingresos, que eso es bastante interesante, y tenemos un gráfico acá, que es un gráfico famoso que quizás algunos ya han visto. En economía se llama regla 80-20. Básicamente lo que dice es que nosotros tenemos una región acá, que está acá, casi no se mira bien, pero está en verde, y aquí está en amarillo. Entonces, decimos de que la distribución de riquezas en un país está de esta forma. O sea, nosotros tenemos que esta población, muy poca, un 20% de la población, tiene el 80% de la riqueza de todo el país. O sea que los ricos son súper ricos y son muy pocos. Y hay una gran cantidad de personas aquí abajo que tienen muy poca riqueza. Entonces, resulta que estos modelos, llamados leyes de potencias, se ajustan muy bien a la distribución de riqueza y cómo se hacen los intercambios en ciertos mercados. Entonces, el modelo este de intercambio cinético debería poder predecir esto y de hecho lo hace. Entonces, es una de las ganancias o puntos a favor que tiene el modelo. Pero bueno, o sea, ahorita hemos hablado heurísticamente de ello. Realmente esto de distribuciones y demás son conceptos estadísticos y entonces si llevan un curso de estadística, pues probablemente van a entender a la perfección. Si no, igual vamos a intentar dar una explicación heurística de ello. Yo aquí, como les comenté al principio, vamos a poner definiciones formales para los que quieran realmente entrar en detalle. Pero no se preocupen si no captan todo lo que está acá. Pero básicamente vamos a llamar proceso estocástico a algo que va a ser una sucesión de puntos. Entonces, digamos, aquí tenemos estos xn. Entonces,
ser x1, x2, x3, y tenemos infinitos de ellos en principio. Y cada una de ellas queremos que sea algo llamado variable aleatoria. Variable aleatoria es algo que nos va a medir algo estocástico que está sucediendo en un sistema. Y entonces la mayoría de procesos estocásticos que nos van a interesar van a ser de esta forma. Van a ser una suma que está dividida entre el número total de elementos. Eso es un promedio, así como lo podrían llamar en otros contextos. Entonces, esta variable aleatoria, que es el promedio de todas estas, es importante porque es muy fácil. Para tener una jerga, a esto le llamamos cuenca de atracción. O sea, es todos aquellos puntos en un espacio que se ven atraídos a uno particular. Entonces, este espacio lo pueden pensar como el espacio de todas las distribuciones posibles. Todas las posibles maneras en que algo puede ser aleatorio. Y entonces, lo que tenemos es que va a haber una gran cantidad de puntos acá que se van a ver atraídos a la gaussiana. De hecho, por mucho tiempo fue pensado de que todas las distribuciones van a terminar bajo ciertas condiciones en la gaussiana. Resulta que no solo la gaussiana es lo que llamamos un atractor. O sea, este punto de acá, la gaussiana, está sirviendo como atractor de todos estos puntos, pero hay otros atractores también. Y eso es lo que vamos a estudiar con esto, que se llama distribuciones estables. Lo que les estoy diciendo, no es el único atractor las distribuciones gaussianas, sino que está esta familia entera de llamadas distribuciones estables que también son muy importantes en otra clase de sistemas. Entonces, vamos a entender por qué no surgen en física tanto y por qué en economía sí van a llegar a surgir. Y de hecho, el paralelismo que queremos hacer con econofísica es que vamos a intentar ver sistemas económicos que tengan propiedades físicas análogas y entonces intentar traducir eso hacia un material físico que tal vez no lo hemos estudiado, tal vez no lo hemos entendido antes, y quizás con esta teoría probada en economía se pueda entender un material físico. Eso pues porque en economía hay muchos más datos en general, o sea, tal vez no podemos hacer una medición tan precisa de algún material específico que se comporte raro, pero de una economía entera sí tenemos muchos datos, y entonces nosotros podemos intentar estimar o inferir ciertas propiedades, y entonces vamos a poder estudiar esas distribuciones estables que puede que los otros materiales también sigan. Entonces, para estudiar las distribuciones estables vamos a utilizar una cosa que se llama función característica. Eso está definida de la siguiente manera. De nuevo, si no saben qué es, el único concepto que necesito que entiendan es que esta función contiene toda la información de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria. O sea, nosotros todo lo que está haciendo stochastics, por ejemplo, vamos a poder resumirlo en esta función, ¿sí? Pero para las otras personas que sí han llevado estadística, pues de un solo, esto ustedes saben de que es la transformada de Fourier de la función de densidad. Y entonces, la observación que les hacía. Y vamos a intentar definir, o al menos ver, de que sí existe una forma cerrada de poder entender estas cosas llamadas distribuciones estables. Es decir, la gaussiana que estábamos viendo antes, de la cual hay un teorema del límite central, de hecho hay un montón de teoremas del límite central hablando de la gaussiana, solo es una de todas estas posibles, donde esta alfa, que está por acá, el parámetro gamma, el beta y el mu pueden variar en un continuo. Y entonces, todas estas distribuciones resulta que son atractores en el espacio de distribuciones. Entonces, si uno tiene un experimento, en principio, la distribución estadística de sus elementos podría converger a cualquiera de esas distribuciones cuya función de característica cumple esto. Entonces, ¿por qué en física usualmente solo termina habiendo la gaussiana? La razón es que para que otras distribuciones aparezcan, ocupamos la característica de que la varianza u otros momentos no existan, o sea, sean infinitos. Y eso en física, si nosotros tenemos un sistema aislado como el gas de aquí, pues no va a suceder. O sea, si nosotros tenemos aquí el gas encerrado dentro de alguna caja, entonces nosotros sabemos de que máximo esta partícula va a tener una incertidumbre de estar acá, o de tener una velocidad con cierta cota. Pero si nosotros de repente estamos hablando de sistemas abiertos, que son muy famosos ahora con sistemas abiertos cuánticos, sistemas complejos, computación cuántica, todo eso son sistemas que tienen que tomar en cuenta las interacciones con el medio ambiente. Y para ello sí vamos a tener casos donde la varianza sea infinita.
y por ende los teoremas de límite central usuales no van a aplicar. Nosotros necesitamos entonces considerar esta clase de distribuciones y por ello les comento algunos ejemplos. Tenemos dos ejemplos que son bien comunes, que es la gaussiana. Cuando alfa es igual a 2, ustedes lo pueden comprobar de que si alfa es igual a 2, aquí todo va a caer hacia la función característica de una gaussiana. Si tenemos alfa igual a 1 y beta igual a 0, tenemos algo llamado la Lorentziano de Cauchy, que esa sí sale en física bastante, y de hecho aquí les pongo abajo unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, el ensanchamiento de líneas espectrales se distribuye Cauchy. Y está la de Levy-Smirnov, de que esa pues se utiliza más que nada para campos magnéticos, es geofísica, o sea, la inversión del campo magnético. Ustedes saben de que la Tierra pues cada tantos años hay una inversión completa del campo magnético de dirección, y entonces eso se ve modelado aparentemente con esta distribución. Pero, o sea, hay muchos otros sistemas abiertos que capaz, si se estudiasen a fondo, podrían tener otras distribuciones modeladas con eso. Similarmente, en economía se esperaría de que como todo es un sistema abierto en principio, o sea, nosotros no sabemos que si lo que yo sé del mercado, la otra persona también lo sabe. O sea, hay una ignorancia intrínseca dentro de los partícipes del mercado. O sea, nosotros no podemos siempre estar al tanto de todos los precios, y eso siempre va a ser un efecto que va a modelar como que si fuera un sistema abierto y nos va a llevar a distribuciones como estas. Hay otro esquema aquí. Este esquema ya es el esquema completo, podríamos decir, que quiere decir que son las cuencas de atracción con las variables aleatorias con distribuciones estables. O sea, aquí este punto es el que les había enseñado antes, es la gaussiana. Pero realmente, aunque la uniforme y la exponencial esté convergiendo a la gaussiana, todos estos otros puntos son distribuciones estables a las cuales se ven atraídas otras distribuciones también. O sea, van a haber siempre distribuciones aquí a lo largo del camino que no van a terminar cayendo en la gaussiana, sino que en todas estas otras. Y entonces, aquí es lo que les comentaba antes. ¿Cuál es realmente la importancia física y económica de dichas distribuciones? En un sistema finito, aislado, pues se va a ver el comportamiento gaussiano, pero en los que no son finitos o aislados se van a ver esto que se llama ley de potencia, lo que habíamos visto antes. O sea, todas estos comportamientos como la ley 80-20 es porque siguen una distribución con varianza infinita. Las leyes de potencia son un ejemplo de una distribución así. Y bueno, un comentario más es que estas leyes de potencia pueden aparecer en sistemas abiertos y que no son finitos, pero incluso si son finitos puede llegar a ocurrir. O sea, ¿a qué me refiero con eso? De que teóricamente, si uno hace los cálculos, uno necesita que el espacio muestral, así es el término técnico, tiene que ser infinito y tiene que no tener una cota para que existan esas cosas. Pero incluso en sistemas finitos como un mercado local, un mercado de un país, podemos observar esto en algo que podemos llamar estados críticos. O sea, es lo que les decía antes, nosotros podemos tener como una analogía hacia la materia y decirte que existe un punto en el espacio de fase a partir del cual nosotros vamos a cambiar de una manera anómala. Y entonces allí podemos empezar a observar esta clase de convergencias a distribuciones estables. Entonces, ya para terminar este segmento matemático y ver un poquito más de las aplicaciones, vamos a hablar de un concepto bien importante, que es la distribución infinitamente divisible. Va a tener sentido cuando miremos la definición, pero lo importante de ello es que este concepto resulta contener a los otros atractores más generales. O sea, vamos de nuevo a ver un esquema, y este esquema nos dice como que toda la imagen del espacio de distribución. Nosotros tenemos aquí los que tienen momento finito. Todos los que aparecen en sistemas cerrados están acá. Tenemos aquí los de momentos infinitos, entonces todos estos son los de sistemas abiertos. El punto es la gaussiana. Entonces la gaussiana en un sentido es especial porque está usualmente en la frontera de estos dos espacios o estas dos componentes. Por aquí están las distribuciones estables, que por cierto la gaussiana es un ejemplo de distribución estable, pero no es la única, como vimos. Y tenemos aquí, sobre todo esto, algo llamado distribuciones infinitamente divisibles. Y entonces estas son como el concepto más general de atractor que podemos entender. Entendiendo esta cuenca de aquí, nosotros vamos a entender cómo va a haber flujo estadístico en el espacio de distribuciones. Entonces, para definirlo, nosotros tenemos que una variable aleatoria,
O sea, puede ser algo que esté midiendo la velocidad del gas, por ejemplo. Se dice ser infinitamente divisible si se puede escribir como una suma de estas otras paralelas que son independientes e idénticamente distribuidas. O sea que es un ejemplo inverso a lo que teníamos acá. Nosotros tenemos que esta temperatura, quizás como compensada como variable aleatoria, es infinitamente divisible si podemos expresarla como una suma de estas velocidades particulares. Pero claro, eso tiene que suceder para todo K entero. Entonces, es una condición realmente fuerte. Puede que ocurra para algunos K, pero no para todos. O sea, puede que yo les pueda escribir como la suma de 2, de 3 y de 4, pero me pide que para todos. Entonces, eso ya es una complicación teórica, pero si a un caso podemos entenderlas, hay propiedades bien interesantes que cumplen. Y de hecho, otra formulación útil es esta con funciones características, de que equivale demostrar esto a demostrar de que la función característica de esta y es el producto de las funciones características de cualquiera de estas x. Entonces cualquiera de las dos formas sirve para demostrarlo. Y ejemplos son, por ejemplo, la Poisson, la gamma o cualquier estable. Entonces, distribuciones muy comunes como la Poisson, que se mira en radiaciones, por ejemplo, aparece aquí. Y entonces eso explica por qué hay fenómenos físicos que también se establecen en la Poisson, no necesariamente en una gaussiana. Y es porque esos procesos físicos están realmente hechos en una estructura interna de otros procesos, de estos procesos XY, pero que esos procesos no nos interesan ni siquiera qué distribución tienen. Lo único que nos interesa es que la Poisson es una estructura emergente de la microestructura que puede ser caótica. Y entonces esto es como que un pasito más allá para entender cómo estas estructuras pueden emerger del caos o aparente caos. Entonces, bueno, ahorita sí vamos a ir a ver como aplicaciones puntuales de todo esto y entender por qué es importante todo el marco teórico de antes. Entonces, un problema fundamental en física es entender lo de las unidades. O sea, por ejemplo, ¿qué es un metro o qué es un kilogramo? Todo eso tiene que estar definido en lo que llamamos constantes fundamentales, como por ejemplo la velocidad de la luz, que se entiende hasta el momento como algo que no va a cambiar o que no cambia en el tiempo, o que es universal en todo el marco de referencia. Entonces, eso nos puede servir como para definir qué es el metro o quién es el segundo. Entonces, esa área de la física se llama metrología, pero eso, si nosotros lo intentamos trasladar a la economía, es muy complicado, porque en economía nosotros no tenemos una unidad como universal. Por ejemplo, los mercados a veces abren a las 8 de la mañana algunos, otros abren a las 6, otros no cierran nunca, otros pues están en otro país, y entonces hay una traslación de tiempo que hay que hacer. Están los ciclos biológicos, están un montón de factores que nos impiden de poder utilizar el tiempo como una medida universal. Entonces necesitamos utilizar otra variable paramétrica. Por ejemplo, puede ser el ritmo de intercambios de un activo. Entonces, ¿qué tantos carros se venden en cierta época del año? Puede que nos sirva como un parámetro de tiempo más preciso para poder utilizar esos modelos. Entonces, ¿me entienden? O sea, estos modelos no se pueden aplicar de un solo a la economía, sino que hay que tomar en cuenta que lo que es masa aquí en física no puede traducirse directamente a otra cosa tan fácilmente en economía. También está, bueno, lo que les decía, que no existe un tiempo natural. También está esto que les estaba diciendo, que son aproximaciones al equilibrio. La economía nunca está en equilibrio realmente, y entonces estos modelos ideales, por eso es que fallan tanto. O sea, hay conceptos que son más fáciles de definirlos en modelos ideales, pero que al final en la práctica se termina utilizando solo estadística porque no se acoplan bien. Por esto mismo, o sea, si nosotros tenemos que se comporta como una materia grande el mercado, vamos a tener estos cambios de transición de fase, perdón, las transiciones de fase, y vamos a poder decir como que en ciertos puntos hay elasticidades mayores, en otros hay menores, etc. Y entonces la meta de este enfoque es como les decía antes, o sea, cobrar una inspiración de la física, de materiales, así como brindarla. O sea, nosotros vamos a poder también proveer inspiración para nuevos materiales y demás. Luego está incluso esto del aspecto cuántico de las cosas. O sea, la teoría cuántica de campos es un área que se ha sido desarrollada
a la mano de experimentos que retan nuestra intuición inicial clásica. Resulta de que eso no es nada más que la naturaleza real del universo. Pero hay que recordar de que todo esto que le decimos cuántico viene de un hecho topológico, y es el siguiente. Ni siquiera se debería llamar cuántico, creo yo, porque al final y al cabo, nosotros lo que tenemos es que en el mundo clásico, si tenemos una cuerda que puede vibrar en ciertos modos normales, por ejemplo de esta manera o de esta otra manera, va a tener obviamente ciertas frecuencias FM que son permitidas y otras que son prohibidas. Eso de cuántico realmente solo es un apodo hacia este comportamiento de tener ciertos valores prohibidos. Y esto viene por una restricción de las fronteras de esta dinámica. O sea, la cuerda como objeto físico, si no tuviese estas restricciones, si nosotros lo sacamos de aquí, la cuerda va a tener otro comportamiento dinámico. Entonces, es la condición de frontera un aspecto topológico que nosotros tenemos que condicionar para poder obtener este comportamiento cuántico. Nosotros esperaríamos que igual en ciertos sistemas económicos van a haber parámetros que si se están condicionando lo suficiente en un sentido topológico, vamos a tener ciertos comportamientos así, o sea, los parámetros van a poder tomar valores específicos y otros valores no, vamos a tener valores prohibidos, por así decirlo. Eso puede suceder cuando nosotros tenemos dos mercados que están intentando hacer un intercambio de algún activo, y entonces esa interacción puede condicionar otros activos internos del mercado y concluir en un efecto del que les estoy hablando. Suena vago porque es que necesitamos mucha otra terminología para entenderlo, pero la idea esencial es esa, de que todo esto que estamos haciendo en física se puede hacer un paralelo de economía, entendiendo de que no es realmente propio de la física, sino que es propio de la información matemática que se utiliza para modelar la física y que resulta que sí coincide con la realidad. Así también puede coincidir con la realidad económica. Incluso hay un libro, este de acá abajo, el que les había comentado, de cálculo estocástico en variaciones. Este utiliza operadores de creación y aniquilación que son muy comunes en cuántica de campos para poder modelar ciertos activos en finanzas. Entonces aquí les pongo el libro. Igual, recuerden, esta presentación va a estar en la página de la escuela para que ustedes la descarguen. Entonces el libro está muy bueno para poder aprender finanzas si ustedes saben cuántica de campos. Y ya para concluir, tengo dos comentarios. La primera es que la econofísica es uno de los muchos posibles campos interdisciplinarios. O sea, esto se dio porque vino gente de termodinámica o de mecánica estadística que aplicó a otro campo sus modelos. Pero eso puede suceder en cualquier lado. Puede venir aquí tal vez un biólogo que estudia cierta evolución de una especie y quizás esa evolución explica algo en otro campo. Entonces la moraleja viene de que nosotros necesitamos siempre ser interdisciplinarios en lo que aprendemos, de manera de poder nutrir un camino principal que podemos tener. Y entonces aquí les dejo la última frase, que es que el verdadero progreso nace solo de la diversidad e interacción. Y entonces con eso les dejo las referencias. Esos son los tres libros que teníamos. Esa es la introducción, les dije, el primer libro de econofísica que hubo. Bueno, saqué unas cuantas cosas de distribuciones de acá. Es un artículo este. Y es el que les decía de finanzas. Entonces, gracias por su atención. No sé si hay preguntas. Bueno, entonces si tienen alguna aporte o pregunta de ese momento, ¿alguno de los compañeros? Ok, bueno, entonces vamos a, ya que no hay ninguna inquietud, solo volver a recalcar lo que dijo el compañero. La presentación va a estar en lo que es la página de la escuela y la transmisión de parte de la charla también va a estar ahí. Entonces, si tienen algunas dudas, y también vamos a pedirle al señor Luis Felipe que nos deje su contacto para poner un correo ahí en el cual alguno de los compañeros que tienen inquietudes después o un poco más por cuestiones de pena o algo así no la hizo, entonces pueda contactar con usted. Sí. Y procedemos entonces a entregarles lo que es el reconocimiento por haber dirigido lo que es la charla de Econofísica, ¿verdad? Entonces, señor Felipe.
Le agradecemos mucho la participación y luego esperamos, ¿verdad?, en otra próxima entrega de este tema u otro tema, porque yo sé que usted maneja varios temas, entonces ahí vamos a estar siempre molestándolo para que esto de la investigación se difunda más, y sé que es parte del trabajo. Para